cursos de verano de la Universidad de La Rioja. Queremos darles la bienvenida en nombre del Ayuntamiento y de la Concejala de Cultura, que se incorporará a lo largo de la jornada. Por nuestra parte, solo agradecer a la Universidad de La Rioja su colaboración, como todos los años, en la elaboración de estos cursos, y este año en concreto dedicamos a la figura de Miguel Hernández y su tiempo con motivo del centenario, y agradecer especialmente la labor de su directora académica, Maribel Martínez López, que le presento ahora mismo y que les va a explicar con más detalle cuál va a ser el contenido del curso. Gracias nuevamente y que disfruten de estos 3 días. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Por mi parte también, desde la Universidad de La Rioja, queremos dar las gracias al Ayuntamiento por contar con la universidad para organizar estos cursos año tras año, que el curso pasado se dedicó a la gran figura de Miguel de Cervantes y este año a otra de nuestras grandísimas figuras literarias, que es Miguel Hernández. Tenemos un panel de ponentes muy interesante. Hoy inaugura el curso el catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Díez de Revenga, que fue profesor mío y me hace muchísima ilusión que esté aquí hoy con nosotros. Es uno de los mayores especialistas en la poesía de la generación del 27. Es un investigador de una carrera amplísima, enumerar sus más de 300 artículos y numerosísimos libros, colaboraciones en toda su producción investigadora, pues nos llevaría ya una ponencia en sí, y es un gran conocedor de Miguel Hernández. Ha editado su teatro, es uno de los primeros investigadores que estudió el teatro de Miguel Hernández, ha editado su poesía, ha investigado mucho sobre los motivos poéticos, la obra de Miguel Hernández y sobre la relación de Miguel Hernández con nuestros grandes autores del siglo de oro, con Lope, con Calderón, con Góngora. Sin duda su charla va a ser muy, muy interesante y yo le doy la palabra para que pueda contarnos. La palabra y el micrófono. Bien, buenas tardes. De manera que definamos esa poesía como un conjunto de experiencias que se resumen en eso que Miguel Hernández llamó las 3 heridas. Porque la vida de un poeta contemporáneo, en pocos casos, es tan interesante para comprender su obra como es en el caso de Miguel Hernández, cuya trayectoria existencial desde orígenes escasamente cultivados hasta un final patético, pasando por espacios de autoformación cultural y de compromiso político activo, tanto ha llamado la atención de los numerosos estudiosos que a su obra se han aproximado. Es un poeta excepcional, de gran fuerza y vitalidad juvenil, mantenida siempre. Fue también siempre atento, escucha de las novedades literarias más avanzadas de su tiempo, que le capacitaron para crear una poesía innovadora en cuanto a su formación y personal en lo que a su ejecución se refiere, aunque siempre queda la duda de qué hubiera sido el futuro de un poeta muerto a los 31 años. Un poeta, como digo, muerto a los 31 años, cuando realmente estaba alcanzando su primera madurez. La muerte, temprana y singularmente cruel, vendría a dar al traste con lo que se ofrecía como la gran promesa de la lírica española en su época de mayor esplendor. Y podemos decir también que no es muy extenso el desarrollo, el lapso temporal en el que su obra se desarrolla, porque la muerte le sobrevino en 1942 y su primer libro es del año 1933. Por lo tanto, estamos hablando de un poeta que desarrolló toda su actividad
en apenas una década. Aún así, para acceder al conocimiento de su trayectoria, hay que tener en cuenta la gran permeabilidad del escritor, que es capaz de asumir toda clase de influencias determinadoras de su personalidad. Como ha señalado Maribel Martínez cuando me ha presentado, su personalidad forjado en la tradición del siglo de oro, entre Góngora, Calderón, La Huella de Quevedo y Garcilaso, y también la influencia de los contemporáneos, fundamentalmente los poetas de la generación del 27, Pablo Neruda y Vicente Aleixandre. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en la poesía de Miguel Hernández solo hay tres temas, tres grandes asuntos que todos lo invaden y determinan, y que por otro lado son los tres grandes temas de la poesía de siempre: la vida, el amor y la muerte. Miguel vivió en carne propia la fuerza de estas grandes corrientes que vertebraron su escritura poética y le dan sentido. Por eso, un poema suyo, de su último libro, del libro que se coleccionó y que él escribió en la última etapa de su libertad y también en parte en la cárcel, de su libro del cancionero y romancero de ausencia, de los poemas escritos en la época de la ausencia y de la cárcel, un poema define muy bien lo que es su doctrina poética y su fuerza de muchacho noble, de digno ciudadano y enamorado para siempre. Ese poema, lo tienen ahí en el texto, es el famoso poema de las tres heridas. Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo: la de la vida, la de la muerte, la del amor. Merece la pena que reflexionemos brevemente sobre algunos aspectos que me parecen notables de esta bella canción. En primer lugar, su economía verbal. Es un poema de los años 40, escrito posiblemente en la cárcel, cuando el poeta se haya alejado de su amada, de su hijo, de todos sus seres queridos. Es un poeta triste y desolado, porque es un ciudadano derrotado y un ser que ha perdido la guerra y que ha sido perseguido y que ahora carece de libertad. Y además siente sobre él la injusticia de la condena, la proximidad de la muerte impuesta por sus enemigos y también sentida en su propia salud. En tales circunstancias, el poeta, que había transitado por los caminos del hermetismo poético y que había luchado como nadie en su tiempo por adquirir una expresión poética personal, busca en esta recuperación de la lírica de tipo tradicional, de la lírica más popular, busca la sencillez rítmica, la economía verbal, el reducirlo todo a un mínimo de expresión. El pensamiento de Miguel Hernández, que está llegando a su máximo de hondura y concentración, se establece en estos conceptos que se concentran en una canción que, por cierto, tiene relación con una canción popular murciana. Ya saben ustedes que Orihuela y Murcia están muy cerca, están unidos por el río Segura y están apenas a 23 kilómetros. Una canción recogida en un cancionero, en el de Alberto Sevilla del siglo XIX, que decía: me dan la vida tus ojos me la quitan, y está luchando mi amor entre la muerte y la vida. Siguiendo los prototipos de la canción tradicional, Miguel Hernández establece en esa concentración paralelística esas tres heridas a través de las tres estrofas de su poema. El poema es aparentemente sencillo en su estructura, debido a la expresividad de sus elementos y a pesar de su aparente paradójica. Tras la primera vista, se ofrecen al lector una serie de sugerencias que van variando conforme avanza el poema, pero que son las mismas. Solo la variedad de su disposición en el texto produce la sensación de las mismas palabras las que funcionan en cada parte del poema. Todo lo consigue ese paralelismo de inversión, como se observa. Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte,
La de la vida, con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte, con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Parece que como si fuera una fórmula matemática, vida igual a la muerte del amor, de la pasión de los cancioneros medievales y de la mística del siglo XVI, se convierte ahora en un vehículo simbólico de toda la existencia. La herida presente en otros poemas de Miguel Hernández, en El rayo que no cesa, por ejemplo, sigue pues cuchillo volando, hiriendo, o en la elegía que dedicó a Federico García Lorca, Miguel Hernández, muere un poeta y la creación se siente moribunda y herida en las entrañas, llega en este poema como una representación de la naturaleza. Hay que descartar, como se ha dicho en algún momento, el sentido de frialdad que pueden tener estas octavas reales de Perito en Luna, y lo vamos a ver enseguida con un ejemplo que no responde al resto de las 42 octavas, que es una de las octavas que finalmente Miguel Hernández tituló Negros ahorcados por violación. Hay que decir que Perito en Luna es la representación de la ansiedad de Miguel Hernández por incorporarse a la lírica más avanzada de su tiempo, a la lírica de la generación del 27, a la lírica influida por el lenguaje artístico de Góngora, y es una lengua, un idioma muy hermético y muy difícil. Lo que pasa es que las 42 octavas reales de Perito en Luna y otras muchas octavas que escribió en aquellos años, pues están perfectamente explicadas, porque Miguel Hernández dejó los suficientes documentos para poderlas explicar. Hemos escogido para esta representación de la vida, del amor y de la muerte, una octava que no responde ni al paisaje de la huerta de la huerta de Levante, de la huerta del río Segura, de la huerta de Orihuela, ni responde tampoco a la naturaleza. Es una octava que yo he pensado siempre que estaba inspirada en una noticia de un periódico de los años 30. Luego la fortuna me hizo encontrar esa fotografía y esa representación que tienen ustedes en el papel que les he entregado. Verán que al leer la octava, Gerardo Diego, uno de los grandes poetas de la generación del 27, decía, quizá un poco en broma, decía que las octavas de Perito en Luna eran como una especie de adivinanza, que en principio no se entendía bien lo que quería decir. En realidad, las octavas de Perito en Luna son difíciles de entender porque Miguel Hernández, cuando publica ese libro, lo va a publicar en una editorial católica, es decir, la que publica el diario La Verdad de Murcia, lo publica en la ciudad de Murcia, en una colección que se llama Sudeste, que pertenece al diario católico, y que además quien le patrocina la edición es un canónigo de la Catedral de Orihuela, que luego sería obispo de León, el obispo Almarcha. Entonces Miguel Hernández a veces utiliza elementos lingüísticos de carácter metafórico para esconder, para ocultar las realidades que él quiere contar, que es toda su pasión por el amor, por la vida y por la muerte, que son las 3 heridas a las que nos estamos refiriendo. Por eso ahora cuando leamos la octava real, igual se quedan un poquito, no porque ustedes no sean lo suficientemente inteligentes y sabios, sino porque Miguel Hernández lo hizo así intencionadamente, y igual se quedan un poquito en blanco. Vamos a leerla. La tienen también en el texto: a fuego de arenal, frío de asfalto, sobre la Norteamérica de hielo, con un chorro de lengua, África en lo alto, por vínculos de caña del cielo, su más confusa pierna, por asalto, náufraga higuera, fuelle de higos en pelo, sobre nácar hostil, remo exigente, norte, forma de fuga al sur, serpiente.
Verán que la construcción del poema está basada dentro de la más estricta retórica de don Luis de Góngora en los años 20 y 30 sobre una sólida estructura metafórica expuesta de forma correlativa para producir un agudo efecto de contraste que viene formalizado por la estructura misma de la octava real, ya que está enfrentando dos posibilidades. La estructura habitual de la octava real, que Góngora desarrolló en la fábula de Prometeo de Galatea, se establece también en ese enfrentamiento de contrarios. En muchas de las 42 octavas de Perito en Luna se establece este mismo sistema de contraste. Pero en esta octava, diferente a la del resto del libro, no suceden las cosas como en las demás. El tema no es habitual de las restantes octavas, que suelen contener un cuadro cerrado y descriptivo de algún elemento del paisaje. Si repasamos las listas de las octavas reales de Perito en Lunas, vemos que torero, palmera, cohetes, palmero, monja confitera, gallo, serpiente, sandía, pozo, panadero. Sin embargo, la que nos ocupa disiente desde luego en cuanto al campo temático del resto de los poemas y figura ya al final del libro. Distinto es el tema y distinta también es la forma de la octava, como hemos de ver, pero no por ser diferente en cuanto a tema y estructura métrica, sino que se separa y aleja del resto de las octavas. Negros ahorcados por violación y la escena también, porque el poema lo que nos presenta es lisa y llanamente el ajusticiamiento de unos negros que son ahorcados al ser sorprendidos violando a una mujer blanca en Estados Unidos. La escena era, por otra parte, habitual en los Estados Unidos de los años 20 y 30. Pensemos, por ejemplo, en los estados del sur, Alabama, Georgia, Tennessee. En el poema se produce un enfrentamiento contrario, como se ha hecho muchas veces en Perito en Luna, entre distintos elementos. Este enfrentamiento se produce un contraste entre dos mundos. El mundo de los blancos y el mundo de los negros. El mundo de los americanos y el mundo de los afroamericanos. De esta forma, toda la octava queda construida sobre elementos de contraste de forma longitudinal. El bimembre, por cierto, a fuego de arenal, frío de asfalto, como deja establecido el primer endecasílabo. Así vemos que fuego se enfrenta a frío, arenal, que sería el desierto, se enfrenta a asfalto, que es la calle, Norteamérica se enfrenta a África, nácar, que es de color blanco, se enfrenta a higo, que es de color negro, norte se enfrenta a sur, hielo se enfrenta a serpiente. Hay que llamar la atención sobre la metáfora arenal que desarrolla desierto y fuego. El desierto es la sed y la sequía, pero también es el calor y el deseo. Y eso lo vamos a ver, que es la casilla del sediento. De todas formas, este poema es un poema de un altísimo contenido erótico y sexual. Es un poema, si hay algún menor de 18 años, a partir de este momento vamos a entrar en una zona que puede herir la sensibilidad de los espectadores. Es un poema que refleja la gran sensualidad de Miguel Hernández y sobre todo su gran sentimiento ante una agresión tan absolutamente improcedente como la que él mismo está relatando. Hay una agresión de tipo sexual y él se rebela contra ella y se rebela contra la violación de esa mujer blanca. Y todo lo quiere representar en el estrechísimo límite de los 8 versos que componen la octava. Hay un especialista en Miguel Hernández, de raza negra, que es natural de Ghana, pero trabaja en las universidades norteamericanas, y él dio muchas pistas para entender el significado. Por ejemplo, la metáfora fuego arenal
se está refiriendo a la raza negra, a los negros excitados, salvajes, al deseo, a la pasión. El frío de asfalto se está refiriendo a los blancos de Estados Unidos, que representan la civilización. De hielo reitera la frialdad de la civilización norteamericana. Chorro de lengua es la lengua fuera de la boca, como un chorro de carne. África en lo alto del cielo se refiere a los negros colgados en lo alto del árbol, dibujándose en el cielo. Los vínculos de cáñamo se está refiriendo a la cuerda de la que están pendiendo. Su más confusa pierna es un elemento fálico, se refiere al pene. Asalto se refiere a la violación. Seguimos. Náufraga higuera también es fálico. Nácar hostil es la representación del cuerpo femenino de la mujer blanca. Remo exigente vuelve a ser una representación fálica. Norte, los blancos; sur, los negros. Serpiente es fálico, se refiere a los ardores, a la tentación, al deseo, a la sinuosidad, con otras implicaciones de carácter bíblico que Miguel Hernández está utilizando en otros lugares de su obra. Escasos han sido los comentarios que han suscitado esta octava, y sin embargo parece claro que estamos ante una representación muy erótica y también muy sensible ante una agresión de tipo sexual. Vamos a leerla otra vez, a ver si ahora la entendemos ya con toda claridad. A fuego de arenal, frío de asfalto, sobre la Norteamérica de hielo, con un chorro de lengua, África en lo alto, por vínculos de cáñamo del cielo. Su más confusa pierna por asalto, náufraga higuera fue de higos en pelo, sobre nácar hostil, remo exigente. Norte, forma de fuga al sur, serpiente. Bueno, habrán visto que la casualidad me hizo descubrir un día esta fotografía en una exposición que hubo en Madrid, que la recogía la prensa, sobre representaciones de la vida cotidiana de los años 30 en Estados Unidos. Y luego, gracias a Google y a Internet, pues pueden hacerlo cuando lleguen a su casa, encontré la foto y tengo todos los datos. Linchamiento en la horca de dos negros, sabemos hasta el nombre de los dos negros: Thomas Shipp y Abraham Smith, en Marion, Indiana, el 7 de agosto de 1930. Miguel Hernández está escribiendo Perito en Lunas el año 31, el año 32. Habían sido detenidos la noche anterior, acusados de robar y asesinar a un blanco trabajador de una fábrica y violar a su novia. Una gran multitud irrumpió en la cárcel con martillos y golpearon a los dos hombres y los colgaron. La foto es del fotógrafo local Lawrence Beitler. Esta es la casualidad de los investigadores. Bueno, para no insistir mucho, porque tenemos que ver los otros poemas, lo que más interesa es que Miguel Hernández desde el principio está muy preocupado con todo lo que se refiere a la sensualidad y a la sexualidad, y sobre todo muy afectado desde el principio por esas tres heridas que van a definir su obra. El otro poema, el poema siguiente que les presento, es un soneto de su
de su obra maestra, de su segundo libro, de El rayo que no cesa, que se publica en 1936 y que es un libro compuesto en casi su totalidad por sonetos y que son sonetos de carácter amoroso, sonetos que están dedicados a su amada, Josefina Manresa, su novia en ese momento, que luego será su mujer y que será protagonista de esta conferencia en los siguientes poemas que vamos a ver. Y en El rayo que no cesa, en los diferentes sonetos, Miguel Hernández va reproduciendo escenas muy vivas de su amor, ¿no? de su vida amorosa, de sus deseos hacia su novia, de esa ansiedad, porque además Miguel Hernández no siempre está en Orihuela, está también en Madrid, está alejado de la novia, y a veces algunos de estos poemas pues todos ellos son muy conocidos, todos los sonetos del rayo que no cesa, pero algunos han tenido especial fortuna, como es por ejemplo este soneto que recoge la anécdota momentánea de un limón tirado con gracia, símbolo también del ardiente deseo de la posesión sexual nunca conseguida, que puede ocultar lo que en definitiva es una picuda y deslumbrante pena. Como el mar que insiste en deslizarse por la arena una y otra vez, el poeta se ve prendido a esa pena fatal, a ese destino que insiste en presagiar. El poeta se ve fatalmente arrojado a la acción corrosiva de la muerte a través de su incesante pasión que no cesa, rayo que hiere a Miguel Hernández y transforma plenamente en la gran y dolorida pasión de amor que define todo el libro. Atrás quedan las imágenes rebuscadas, los juegos conceptuales del libro anterior, atrás queda la laboriosa actividad de Miguel consagrándose como uno de los mejores y más vitales y ricos sonetistas del siglo XX. Solo la palabra poética de este rayo mantiene encendida la llama eterna de una poesía que se concibió con pasión, pero también con sabiduría y con inteligencia natural. En tal contexto, el soneto contiene también una cierta representación del amor trágico que este libro protagoniza y que es ese rayo que no cesa, que figura en el título. Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura, y probé su amargura sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte, la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena. Para entender la estructura metafórica de este poema hay que volver a una imagen frecuente en Miguel Hernández y que hemos visto en toda su plenitud en Perito en Luna, en la octava, Negros ahorcados por violación. La serpiente es símbolo del órgano sexual masculino, utilizada de forma reiterada, igual que la culebra, en los poemas de Miguel Hernández, desde los primeros años 30. Aquí aparece la palabra camisa. Y en Marcela López, que es una gran estudiosa del vocabulario de Miguel Hernández, en su vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, define camisa con la segunda acepción, como la define el diccionario de la Real Academia Española. La camisa, ¿no? En la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española no es esto, la camisa es la piel que recubre a los ofidios, es decir, la piel que recubre a las culebras.
Entonces, la segunda acepción del Diccionario Real Academia Española, como, bueno, la primera es epidermis de los oficios de que el animal se desprende periódicamente después de haberse formado un nuevo tejido que la sustituye. Los que sean de campo habrán visto camisas de las culebras por el suelo. Ahora, esto a los jóvenes ya no, pero los que tenemos cierta edad y hemos vivido en el campo lo sabemos muy bien. Esa es la camisa. Esto es una metáfora. Y también es una metáfora piel del prepucio. Piel del prepucio, que es como Miguel Hernández la utiliza. Entonces, cuando dice se me durmió la sangre en la camisa, ante el corte represor de la amada, Miguel Hernández ha tenido una desilusión tan grande que se le ha dormido la sangre en la camisa. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, la palabra calentura, que se refiere también a la pasión sexual. Dormirse, como se duerme un brazo, o como se duerme una mano, se le duerme la sangre en la camisa. Y esto de dormirse la sangre estaba ya en Garcilaso de la Vega. Miguel Hernández es el gran poeta toledano del siglo XVI. Miguel Hernández es un gran lector de la lírica del siglo de oro y filtra, de vez en cuando filtra algunos encuentros. En una de los poemas de Garcilaso de la Vega dice: y es que yo soy de lejos inflamado de vuestra ardiente vista y encendido, tanto que en mi vida me sostengo apenas, mas si de cerca soy acometido a vuestros ojos, luego siento helado cuajárseme la sangre por las venas. O sea que esta representación del dormirse la sangre, del dormirse la pasión ante el corte represor, es también muy interesante. Luego, ya que hablamos de la tradición del siglo de oro y de los poetas del siglo de oro, es muy curioso, por ejemplo, que Miguel Hernández lo de "me tiraste un limón y tan amargo" lo recoge de una tradición del siglo de oro muy antigua. El poeta del siglo XVII, por ejemplo, Federico García Lorca, en un poema suyo, "Limonar, momento de mi sueño, limonar, nido de senos amarillos, limonar, senos donde maman las brisas del mar, limonar, naranjal desfallecido, naranjal moribundo, naranjal sin sangre, limonar, tú viste mi amor roto por el hacha de un gesto, limonar, mi amor niño, mi amor sin báculo rosa, limonar", referido el limón por su forma, referido al seno de la amada. Y luego lo de arrojar limones, arrojar naranjas, también viene de la tradición del siglo de oro. Por ejemplo, su maestro Lope de Vega, en su comedia El bobo del colegio, tiene una canción muy bonita que es "Naranjita, me tira la niña en Valencia por Navidad, pues a fe que si se la tiro, que se han de volver a zahar", que viene de una canción tradicional, "Arrojóme las naranjitas con las ramas de blanco azahar, arrojómelas y arrojóselas y volviómelas a arrojar". Una canción murciana, volvemos otra vez al cancionero popular murciano del siglo XIX. Yo tiré un limón por alto y se le perdió la molla. Yo te quise no pensando que tenías otra novia. O luego otra canción tradicional: "Un limón me tiraste desde la torre, en el alma me diste, sangre me corre". Bueno, hay muchos elementos para mostrarnos que este poema está prendido en la tradición amorosa de Miguel Hernández y representa otra de las heridas de Miguel Hernández. Les he recogido también aquí un poema algo más extenso, donde le dice a la amada: "En ti tiene el oasis su más ansiado huerto, el clavel y el jazmín se entrelazan, se ahogan, de ti son tantos siglos de muerte, de locura,
como te han sucedido. Corazón de la tierra, centro del universo, todo se atorbellina con un afán de satélite en torno a ti, pupila de sol que entreabres en la flor del manzano. Algo llama la atención en este poema, nada más leer su título, Casida del amor sediento. Al reutilizar la metáfora del oasis, Miguel Hernández se ha trasladado al mundo del desierto. Antes vimos lo que arenal de fuego como desierto significaba en la octava negros ahorcados por violación. La situación ahora es muy distinta. La esposa, la amada, sigue ostentando su condición de oasis, pero ahora resulta inalcanzable debido a la cárcel y a la ausencia. Temas centrales de Cancionero y Romancero de ausencia al que este poema pertenece. Frente al oasis, otra metáfora se desarrolla al inicio del poema, símbolo de la sequía, alegoría del propio poeta. Arena del desierto soy. El mundo del desierto está relacionado inevitablemente con el mundo musulmano árabe y por ello, por una vez, siguiendo de cerca a su maestro, a Federico García Lorca, que tenía preparado publicar su Diván de Tamarit poco antes de morir, asesinado en 1936, utiliza no solo el título, sino también el género poético de casida para una serie de poemas de contenido arábigo, influidos por la lírica arábigo-andaluza. Se trata, por tanto, de un gran poema de una gran fuerza rítmica. Vemos que está compuesto de dos partes. En la primera parte, el poeta resume la sublimación simbólica de la boca de la amada en el dístico. El significado de la casilla es muy evidente. El poeta se manifiesta al comienzo del poema como víctima de la ausencia de la amada y por tanto carente de su cuerpo. La negación de la relación física convierte al poeta en un ser seco. El agua es la vida y la sed es la ausencia del agua. La presencia de la boca, que vimos en el poema de la canción del esposo soldado, la presencia de la boca alude tanto al beso como a la posesión completa de la amada. La amada es el agua que da la vida. Su ausencia, su lejanía, produce la sed y la desesperación. El poeta recopila el mensaje para el cual, en el dístico, en el pareado, recopila el mensaje para el cual reutiliza todos los sustantivos: boca, oasis, arena y desierto. Y tan solo incorpora al dístico una palabra nueva: abierto. Palabra, por cierto, muy importante en el Miguel Hernández de este momento y nexo de unión del primer bloque del poema con el segundo. Porque frente al abierto del primer dístico estará el cerrado del segundo. La segunda parte de la estructura del poema es algo más compleja. El cuarteto recupera en cierto modo el hermetismo al que era dado Miguel Hernández. Un medio punto en medio de un mundo abrasador, el de tu cuerpo, el tuyo, que nunca es de los dos. Si en el primer cuarteto el poeta se manifestaba a sí mismo como sediento, en este segundo el poeta manifiesta a la amada como capaz de saciar la sed. Y ya la ha definido en la sinédoque boca como fuente de vida. Ahora es la sinédoque cuerpo la que confirma que la amada es el pozo que posiblemente saciaría esa sed. Pero la palabra pozo no aparece hasta el pareado, hasta el dístico, aunque antes ha sido sugerida por medio de una perífrasis, un medio punto en medio de un mundo abrasador. El pozo en el desierto es un húmedo punto en medio de un mundo abrasador. La negación presente en el primer cuarteto no debe verse, confirma en el segundo. Nunca es de los dos. Es decir, poeta y amada no lograrán jamás la unión física y espiritual en el amor conseguido, a pesar de que el poeta había ofrecido alguna esperanza en el primer cuarteto. En él aparecía la palabra abierto, pero en el segundo aparece la palabra cerrado. Oasis abierto frente a pozo cerrado. Luz
frente a sombra, frecuentísimo contraste en el último Miguel Hernández, resplandor y brillantez frente a oscuridad, esperanza frente a decepción. En la acción verbal del primer cuarteto todavía hay una esperanza de futuro, aunque esta sea negativa, no he de beber. Pero en la acción verbal del segundo cuarteto toda esperanza está perdida. Todo se ha consumado. Y el poeta habla ya de acción acabada. Al retrasarse de nuevo en el último endecasílabo, ese ser humano a quien la sed y el sol han calcinado. El poeta se había manifestado al principio del poema como sediento, como arena. Ahora al final se muestra ya muerto, porque la sed y el sol lo han calcinado. Del deseo posible, de la ansiedad, de la búsqueda, aún esperanzada en la primera parte de la casilla, se ha pasado al patetismo final del ser que todo lo ha perdido. La sed y el sol han calcinado al poeta en muy pocos años, y su única esperanza de vida, la posesión de su amada, han desafortunadamente desaparecido. No hay luz, no hay oasis, solo hay un pozo cerrado que nunca será de la luz. Solo sombra, solo muerte. Tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida, dominaron la poesía de Miguel Hernández. La lectura de todos sus poemas, teniendo en cuenta siempre estas tres constantes: amor, muerte, vida, e interpretándolas las tres como tres heridas, como tres rayos, como tres lunas, como tres ausencias, permitirá entender lo que significa la poesía de ese muchacho, bueno y noble, sensible y digno, gran poeta y gran amador que fue Miguel Hernández. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Podríamos haber titulado la conferencia Erotismo y Amor, Amor y Erotismo de Miguel Hernández. Nos ha mostrado esa faceta profundamente humana y apasionada de este maravilloso escritor que vivió con tanta intensidad como su faceta social en la canción del esposo soldado que anhela esa paz para el hijo, tanto como anhelaba el cuerpo de su esposa y sus abrazos. Muchas gracias por estar con nosotros, por tu bonita conferencia y explicación. Muchas gracias. ¿Dónde han hecho el pico en nariz de la rata?
actualmente en la Universidad de Navarra, pero ha trabajado también en varias universidades extranjeras. Es un gran conocedor también de los poetas del 27, especialmente de Luis Cernuda, de Miguel Altolaguirre. Ha publicado trabajos sobre Miguel Hernández y, por supuesto, esa es una de las principales razones de que esté esta tarde aquí. Conoce muy bien a los poetas del exilio en México, en Inglaterra. Ha editado a numerosísimos autores de los nuestros. Digo, igual que en la presentación anterior, que si hiciera un repaso de todos sus trabajos y méritos de investigación y académicos, yo sola daría la charla. Es también poeta y novelista. Este año ha editado un libro de poemas, ¿verdad? Línea de nieve, y una obra narrativa también, La sombra del nogal. Y va a hablarnos esta vez de Miguel Hernández y el mimetismo y el cambio en su poesía. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias a la universidad por invitarme. Gracias a ustedes por estar ahí. En realidad, ahora que estamos solos, les confesaré que si sé de algo un poco, sí, de Cernuda, el 27 y tal, no tanto de Miguel Hernández. El que sabe de Miguel Hernández, como ha quedado claro, ya es Javier, que ha dedicado media vida a leerlo, editarlo, estudiarlo, y ha publicado numerosos trabajos. Yo solo he publicado un librillo que es sobre el teatro de Miguel Hernández. Pero no voy a hablar del teatro de Miguel Hernández por dos razones. Una, porque es más divertido no repetirse y cambiar. Y la otra más importante porque, la verdad, hay cosas válidas de Miguel Hernández en todos los frentes, en la prosa, en el teatro, en la poesía, pero a mí me parece que donde lo hay sobre todo es en la poesía, y donde hay piezas para mi gusto, cada cual es libre de opinar, hay algunas piezas muy redondas, junto con otras muchas que son un ejercicio, un camino para llegar a donde se proponía llegar. Entonces voy a hablar de cuál es mi idea general de la poesía de Hernández, que habrá muchas cosas fuera, como es inevitable, en 40 minutos. La obra de mañana rebasa todo lo que yo pueda decir aquí, solo daré un esqueleto. Y lo voy a hacer en 5 pasos, al hilo de 5 poemas. El primero de ellos es Palmera. Es un poema perteneciente a su primer libro, Periplo de Lunas, 32-33, que dice: anda columna, ten un desenlace de surtidor, principia por escuela. Pon a la luna un tirabuzón, hace el camello más alto de canela. Resuelta en claustro viento esbelto pace, oasis de verdad a toda vela, con gargantillas de oro en la garganta. Fundada en ti se iza la sierpe y canta. Bien, digo que es una pieza perteneciente a su Periplo en Lunas, ese libro primerizo, que tiene una estructura de octava real, la cual nos remite inmediatamente a un universo clásico. ¿Y qué nos diría este poema? Alguien que aparece en la escena literaria, no con demasiado eco en este libro, con este tipo de poemas, porque además el esquema estrófico se repite en todos los poemas, y no solo el esquema estrófico, varias de las cosas que voy a comentar aquí. ¿Qué nos dice? Bueno, si se fijan ustedes, es una sucesión de metáforas, fundamentalmente. Todo el poema es un juego de equivalencias. Esto es muy típico de la poesía de la época, la poesía 27ista. El poema, más que como discurso, como sucesión, juxtaposición de metáforas. Juegos de equivalencias entre la realidad real y una realidad figurada, que es llama al tronco, propiamente, de la palmera, columna. Columna que tiene un desenlace de surtidor, es decir, que al final, conforme crece, se divide, ¿no?, en lo que son sus ramas, cada una por un lado, no circular. Principia por espuela, puede dar la imagen esa de las ramas en torno a un centro. Pero como las ramas se curvan, si detrás de ellas está saliendo la luna, podemos pensar que se curvan una de esas ramas en torno a la luna y le pone a la luna un tirabuzón. Y si en su parte más alta el tronco, que es de color marrón, como la canela, tiene pues unas
pilosidades, unos pelos, esas cosas deshilachadas que tiene el exterior de la corteza de la palmera, podemos compararla con una joroba. Por eso el camello más alto, en la parte de arriba, pues, nos haría pensar en, además de esa escenografía exótica, orientalizante, que casa con la idea de camello, porque la palmera también asociamos con la idea de oasis, resulta en claustro viento esbelto pace. Ese camello estaría paciendo el viento encerrado en un patio, un claustro. La idea de oasis, de nuevo, con camello, palmera, exotismo, con gargantillas de oro en la garganta, con esa repetición de esa palabra, que quizás se refiere a los dátiles que crecen en ella. Son una serie de juegos de equivalencias. El poema difiere de la mayoría de las piezas del mismo libro en una cosa, y es su primera palabra, que es una apóstrofe a la palmera. Ven. La mayoría de los poemas de Perito de Unas ni siquiera tienen esa especie de irrupción personal de la voz del poeta en la escena, sino que son frases puramente nominales. O sea, lo que diría en cualquier otro poema en Perito de Unas sería palmera, columna con desenlace de surtidor, etc. Una frase nominal con elipsis del verbo copulativo. Es decir, son como definiciones, como lo que encuentra uno en un diccionario. Es decir, el poeta parece como que se está apropiando del mundo, como os he dicho antes, del mundo sobre todo de la naturaleza, más próxima, en la Orihuela hay palmeras, y se limitara a dejar constancia, pero mediante ese juego, todo es muy lúdico, de equivalencias, de esas definiciones casi acertijos. ¿En qué nos hace pensar esto? Pues en un poeta que tiene una decidida voluntad de mostrarse ya desde el principio al público lector como un poeta culto, sin entrar en explicaciones psicoanalíticas. Claro, Miguel Hernández es un joven que ha tenido que dejar muy pronto la escuela, no es exactamente analfabeto en absoluto, ni del todo autodidacta, tiene amigos que le prestan libros, tiene tertulias literarias que frecuenta, gente que le aconseja, pero sí es un hombre que casi es un self-made man o self-made poet, alguien que tiene que hacerse a sí mismo. Entonces, yo creo que este poema tan deliberadamente culto muestra muy claramente esa resolución. Y la muestra en una dirección muy de la época, y es la moda gongolista. Saben ustedes que la generación en la que se mira como en un espejo Miguel Hernández, donde ve sus modelos, son los poetas inmediatamente anteriores, un poco mayores, en torno a 10 años mayores que él, que son los del 27, que se han reunido en torno a la piedra de toque de los fastos del centenario de Góngora, en el año 27, y se crea una moda gongorina que deja detrás de sí no muchas cosas atractivas, los trabajos de edición de Damaso Alonso, la fábula de X y Z de Gerardo Diego, algunos romances de Cal y Canto de Rafael Alberti, algunos divertimentos de Lorca, pero sí deja esa puerta abierta a esa especie de culturalismo ayornado, de resurrección del lenguaje complejo y muy perifrástico de Góngora, como una puerta abierta dentro de una poesía absolutamente hermética y de vanguardia, como era la de esa generación hasta ese momento, ¿no? Y por ahí entra Miguel Hernández, alguien que es un poeta de provincias, no es un señorito como son todos los poetas del 27, que haya sido educado en el colegio de jesuitas y haya ido a la universidad, poeta más bien autodidacto, y quizá está haciendo un sobreesfuerzo para presentarse precisamente como lo que de partida no es, como un culto en esa tradición pues, que viene del humanismo y del renacentismo, como delata ese esquema estrofíco. Y dentro del 27, junto con el gongorismo, hay otra tendencia que está aquí, y es la de la poesía pura. Hay un eco de Guillén en esto, en esas oraciones nominales, en ese juego definitorio, en el cosismo del poema, donde no sucede nada, no hay anécdota, no se mueve el tiempo, todo está detenido, salvo la sierpe que se iza al final y esa imprecación o ese apóstrofe inicial, el ven con una, todo está como muy quieto. Eso es muy típico de Guillén y de la poesía pura. Incluso nos remite a algo que
está en el origen de la poesía pura española, que es la poesía pura francesa. A un libro como Charme, de Paul Valéry, y también hay ideas del abate Bremont. No es raro que esto le llegara de algún modo a alguien tan atento a las novedades como Miguel Hernández. A través de los amigos del 27, porque Valéry, por ejemplo, visitó la residencia de estudiantes y dio una conferencia allí, eran poetas muy apreciados, sobre todo por Guillén, Damas Alonso, Salinas Alco, Luis Cernuda en un primer momento, luego abominaba de él, etc. Y Bremont, porque sus amigos de la revista La Gallo Crisis, en Orihuela, sí que conocían sobre todo a Ramón Sige, a Bremont, y toda esa asociación entre la poesía como meditación y reflexión y la oración que hace Bremont en su libro. Vale. Es decir, un poeta que intenta disciplinarse en la técnica, una técnica muy acendrada, con ecos clasicistas clarísimos, pero que no supone exactamente un indicio de escasa exposición que utiliza Miguel Hernández para apropiarse de un elemento real de su mundo, la palmera, lo que se ha comentado en la conferencia anterior, elementos de la naturaleza que le eran próximos, solo que vistos de otra manera, de una manera muy artificiosa, muy literaria. El segundo paso que quiero dar en este recorrido nos remite al siguiente libro o siguiente ciclo de Miguel Hernández, que compondrían El siglo vulnerado y El rayo que no cesa. Una serie de sonetos de amor. Y aquí, claro, pues la declaración clasicista es evidente. Es decir, un poeta que escribe sonetos de tema amoroso, pues nos remite a toda la lírica occidental, desde el Canzonere de Petrarca o La Vita Nuova adelante, ¿no? Es nada más clásico que eso. Solo que ya aquí estamos en un esquema estrófico más exigente, menos cerrado que la octava real, el soneto que exige cohesión, pero también desarrollo. No se cierra tan fácilmente como la octava real. La primera estrofa introduce, la segunda tiene que desarrollar el tema, el primer tercero darle un giro relativamente inesperado y el último terceto cerrar. Es un esquema mucho más exigente. Hay que dominar la frase, además del verso y la estrofa, todo junto. Y ya el primer verso es una declaración flagrante de principios, ¿no? Dice: ser honda oficio, niña es de tu pelo, nacida ya para el malero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio, y tu virtud más ejemplar ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar borrasca anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte, alrededor girando de tu esfera. Satélite de ti no hago otra cosa, si no es una labor de recordarte. Date préstamo de amor, mi carcelera. Bien, decía que el primer verso es una declaración de principios porque es un verso muy enrevesado, con perdón por el juego de palabras. Es decir, supone primero una inversión del orden, se llama anástrofe. El orden sintáctico natural sería sujeto, verbo, complemento, es decir, el oficio de tu pelo es ser honda. Ese sería el orden natural. Y hay nada más un hipérbato. Encima de que se le ha cambiado el orden, se ha metido un elemento ajeno a la frase en medio, el vocativo, niña, entre comas, y encima también el atributo está entre comas, oficio. Muy complicado, de nuevo muy gombolista, muy lejos del lenguaje natural y, no digamos, del habla de la gente, ¿no? De la sintaxis habitual. Y a partir de ahí, con una gracia bastante lograda, no obstante, Miguel Hernández le da vida a ese artificio. ¿Cómo se la da? Se la da con rimas internas. El oficio, el pelo, vuelo, etc. Se la da sobre todo con imágenes, por ejemplo, dando del viento que era un negro indicio, es decir, el pelo ondeando, el cabello, la cabellera larga, podemos suponer, y oscura de la chica, se levanta con el viento como esas especie de telas o de calcetines que les llaman en las farolas, que indican la fuerza y la dirección del viento. ¿Saben? Estos calcetines blanquirrojos, ¿no? Sabemos que hay viento porque ondea el cabello de la chica, ¿no? O
el poeta dice que anhela ser enmienda de marfil y de artificio de tu capilar borrasca. ¿Qué es una enmienda de marfil y de artificio? Pues un objeto que puede ser de marfil o en nuestros días de plasticurri de la tienda de los chinos, que supone artificio, es decir, sometimiento de la naturaleza libre y espontánea a una cierta pauta. Y cuando hacemos eso con el cabello, a eso le llamamos peinar. Es un peine, es decir, es una forma muy perifrástica de nombrar las cosas, de nuevo muy culterana, dando muchos rodeos, ¿no? Llamarle al peine enmienda de marfil y de artificio, pero a él le da cierta gracia, y todo eso dentro de una borrasca capilar. Aquí hay otra metáfora, es decir, si el cabello es un ondulado, pues, se puede comparar la cabellera a un mar pues, encrespado, donde hay marejada, donde hay olas, que son al fin y al cabo ondulaciones. Y aquí hay ya unas declaraciones muy redondas en un lenguaje plenamente hernaniano que anticipa cosas que estarán luego en Viento del Pueblo y en otros momentos. No tienes más que hacer que ser hermosa, o sea, ser, permanecer, mostrarte ante mí como mucho sería tu cometido, tu oficio. Ni tengo más festejo que mirarte alrededor girando de tu esfera. Este hecho de mirar como cometido de la existencia nos devuelve de lleno a esa tradición central en la lírica occidental desde Dante y Petrarca, que es lo que llamamos fichar en el lenguaje juvenil, y mirarse, mirar a la amada y ver si eres mirado por la amada. Eso es la Vita Nuova de Dante, eso es el Canzonere, y es una secularización de la visión beatífica, ¿no? En el mundo teológico de la Edad Media, en el que vivían esos poetas, ¿no? Y aquí la reutiliza, es decir, no tengo más que hacer no tengo más festejo que mirarte como si fuera un bienaventurado en el paraíso ante Dios, donde, según esa teología medieval, el ser consiste en contemplar. Pero aquí hay una nueva metáfora que también nos hace beber de una tradición literaria distinta. Alrededor girando de tu esfera, satélite de ti, no hago otra cosa, sino es una labor de recordarte. Es decir, tú eres el planeta y yo doy vueltas a tu alrededor. Es una metáfora que procede también de esa tradición petrarquista en su reformulación en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque aparecen unos señores que se llaman Galileo y Copérnico que dicen: no, la Tierra no está quieta, gira alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Y entonces hay poetas como Sir Philip Sidney en Inglaterra que publica un libro de sonetos amorosos que se titula así: Astrophilo and Stella, astrófilo y Stella. El poeta se declara como astrófilo, es decir, amante del astro o de los astros, y la amada como Stella, estrella. El cometido, el quehacer del poeta es dar vueltas en torno a la amada. Esa es la metáfora muy culta, muy renacentista que está utilizando aquí Hernández. Hay una alusión también a esa tradición amorosa tardo-medieval y renacentista en La cárcel de amor. Es decir, yo soy prisionero porque soy preso de tu amor, pero te asalto, ¿no? Y te voy a hacer a ti mi prisionera, ¿no? Es una doble prisión, date presa de amor y carcelera. Incluso hay, aunque Hernández probablemente no tenía conocimiento directo de esta tradición, hay una alusión en la metáfora de la cabellera como mar borrascoso a una tradición más moderna, que es el simbolismo y las vanguardias. Y esto sirve para adelantar cosas que vendrán después en la poesía erótica de Hernández. Sobre todo en dos poemas, un poema y un poema en prosa de Baudelaire, que es la chevelure, la cabellera, donde en el encuentro erótico el poeta, y en el encuentro sexual con la amada, experimenta un cambio de escala. Se siente muy pequeño, se siente como un personaje en un paisaje. Entonces se pierde en la cabellera. Hay un cambio de escala. De tal forma que el poeta se siente anonadado, pequeño, entre otras cosas porque la incorporación al cuerpo de la amada es una incorporación a la naturaleza. Es a través de la amada como se incorpora, deja atrás su condición aislada de individuo, y a través de ese
del encuentro sexual, de la corporalidad humana, se incorpora al mundo físico. Y eso está un poco aquí, en ese cambio de escala, en la medida en que él se empequeñece y habla de esa cabellera como un mar borrascoso, ¿no? Un capilar borrasca. El marero oficio, que hace ondas. Bien, este era el segundo paso. Hasta aquí ha habido continuidad, evolución, ganancia en destreza, pero dentro de la